Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a la tertulia y orientación literaria del Centro Colomboamericano. En la tarde de hoy nos acompañan Elena Arenas, la coordinadora cultural del Centro Colomboamericano, Rosabel Martínez, asistente de coordinación cultural, y el profesor Rafael Saavedra, PhD en literatura latinoamericana, quien estará hoy con nosotros. Los dejo en compañía de Elena Arenas, nuestra coordinadora cultural. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. En esta Gracias. ocasión nos reunimos alrededor del libro La muerte de Artemio Cruz, del escritor mexicano Carlos Fuentes. Les voy a presentar a nuestro profesor Rafael Saavedra Hernández, quien es doctor en literatura latinoamericana de la Universidad de Albany, Estados Unidos. Fue profesor de literatura en New Paltz, New York, por 16 años, de donde es profesor emérito. Profesor de la UIT del 2007 al 2017. Miembro de la Academia de Historia de Santander, autor de libros de ficción y de varios ensayos académicos. El Centro Colomboamericano de Bucaramanga ha contado con su colaboración desde hace más de 8 años en la dirección de la tertulia literaria y hoy nos acompaña una vez más. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias por estar acá. Nos acompaña también Rosabel Martínez, del equipo cultural del Colombo, Diego Correa, también la compañía de todos ustedes y sus importantes comentarios. Muchas gracias. Muy Gracias, amables Elena. a todos. ¿Sí? Bueno, Rafael, otra tertulia, otra Gracias. tarde de libro. Bueno, entonces iniciemos. ¿Por qué Carlos Fuente? ¿Y por qué este libro? Bueno, la verdad fue que creo que en alguna ocasión presencialmente trabajamos este libro y a este autor, pero quedó una situación un tanto como vaga y me dije que podríamos volver a intentarlo, puesto que un libro se puede leer una y muchas veces y cada vez encontramos detalles. Así que quienes lo leyeron en esa vez, perfecto, y quienes lo han leído por primera vez ahora, muy bien. Carlos Fuentes es una de las figuras más importantes de la literatura latinoamericana. Todos sabemos que murió en el 2012. No hubo tal vez ninguna persona intelectual o medianamente intelectual que no hubiese registrado el hecho, porque es una persona completamente notoria y una persona que aportó mucho a la cultura, especialmente a la cultura mexicana. Carlos Fuentes es también uno de los primeros iniciadores de esta nueva tendencia de mostrarse un poco rebelde con la literatura anterior a un grupo que más tarde va a surgir en la década del 60. Por ejemplo, en 1954, él ya publica unos cuentos. También está ocurriendo lo mismo en otras latitudes. En Colombia tenemos Gabriel García Márquez que publica cuentos, Telles, cantidad de personas. Y más adelante, ya en 1962, publica esta novela, La muerte de Artemio Cruz, y un poco antes, en 1958, publica, creo que La región más transparente. Y va a seguir publicando. Y en cada publicación es un hito en la literatura latinoamericana. Es una persona muy privilegiada en el arte de narrar, en el arte de escribir y en las técnicas, especialmente en las técnicas, que es algo notorio en esa época. ¿Qué más? Es un diplomático, fue diplomático de carrera, recibió cientos de reconocimientos, entre los más importantes el Premio Príncipe de Asturias, el Premio Miguel de Cervantes Saavedra, el Premio Rómulo Gallegos, la Orden de Isabel la Católica y así también la Legión de Francia. Es una persona muy eminente y de siempre consulta en los
periódicos, porque también publicó, tenía sus columnas en El País, tenía sus columnas en el New York Times, tenía su columna en el ABC, en el diario, todo, es decir, era una referencia extraordinaria. Y bueno, pues yo creo que era bueno abordarlo después de que ha pasado también tantos años. Estamos ya en el 2020 y estas obras se escribieron en el 62, 63, 64, en el 68 se publica la obra de Gabriel García Márquez y son sucesos tras sucesos en la literatura latinoamericana. Entonces, por eso está bien volver a leer a Carlos Fuentes y centrarnos en esta novela que yo la he leído muchas veces y me impacta mucho, me gusta mucho y lo que uno gusta debe compartirlo. Así que esa fue mi misión, compartir algo que a mí me gusta. Bueno, hay que repetir los libros. Rafael, yo creo que aquí entraría la pregunta para que nos hables un poquito de eso. ¿Qué fue el boom? Bueno, para hablar del boom se necesita horas, pero por fortuna en mi formación académica, por allá en los años 90, yo recuerdo un libro de una de las figuras también de lo que se denominó el boom, José Donoso. José Donoso publicó un libro que se llama Mi historia personal del boom. Especialmente el primer capítulo nos obligaron a leerlo y lo estudiamos a fondo. Y aún recuerdo cosas de allí. Primero que todo, la palabra boom en su significado puro hace referencia a una explosión. Y en ese sentido fue utilizado por muchas personas positivamente y peyorativamente, puesto que boom hace referencia a algo que brota fortuitamente y nada más equivocado dentro de la literatura latinoamericana que enunciar que Carlos Fuentes, que Cortázar, que Gabriel García Márquez, que Mario Vargas Llosa produjeron las obras porque sí. No, Donoso nos desmiente toda esta parte y nos hace ver que sin tener contactos directos, sin hablar mucho, había un compromiso entre las nuevas juventudes y las literaturas anteriores y un deseo de rompimiento que también se da en las artes en forma general, pero que en Latinoamérica hace una explosión y ahí sí viene, pero una explosión justificada, dado que, como decía antes, estos escritores ya se les conocía en los diarios a través de sus cuentos, a través de sus publicaciones. Entonces, boom, desde la perspectiva de hoy, hace referencia a un gran grupo de escritores, unos de primera línea extraordinarios, otros de segunda línea, unos de tercera línea, que en la década del 60 hicieron de las letras latinoamericanas un evento que llamó la atención no solamente de Europa, sino de todas las partes del mundo. Cuando ya finalizando el libro, el mismo autor, y el libro fue publicado en 1972, Mi historia personal del boom, de José Donoso, ya está hablando de un nuevo término, post-boom, y efectivamente después del 70 ya se habla de otra generación que tiene que darse por el movimiento normal de las cosas en vía contraria a estas grandes figuras. Esa otra generación le tocó muy duro, muy difícil, porque tenían que borrar, entre comillas,
del mapa figuras como Cortázar, figuras como Carlos Fuentes, como Mario Vargas Llosa, como Gabriel García Márquez, e imponer un nuevo estilo, una nueva forma, y eso se llamó post-boom. Y más adelante se van a dar otros movimientos que, por fortuna, le han dado movimiento a la literatura, y no solamente en Latinoamérica, sino también en la literatura en África, la literatura en el Asia. Muchos de nuestros escritores de esa década del 60 influyeron en otros grandes escritores del África y otros grandes escritores del Asia. Yo creo que puedo terminar acá porque hay mucho por hablar, pero digamos que es una palabra que ya tiene sentido para mencionar un grupo de grandes escritores en la década del 60 latinoamericanos. 4 nombres tienen indiscutible lugar: Cortázar, Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes. El quinto de corazón se lo doy a Donoso. Donoso escribió, por ejemplo, El obsceno pájaro de la noche, que es una obra magnífica, o la obra Coronación, que también a mí me gusta. Y luego hay otros nombres tan importantes: Lezama Lima, en el Uruguay está Carlos Onetti y otras figuras, de Paraguay también tiene. Es decir, hay tantos autores que hoy en día es difícil ignorar este momento. Gracias. Qué pena, tenía el micrófono apagado. Rafael, Esperanza Moreno te comenta lo siguiente. Para mí, que apenas estoy persiguiendo el sueño de ser lectora, me faltó pelo para el moño para poder disfrutar el libro. Los recursos y el estilo del autor son para personas con un gran bagaje. ¿Usted qué opina? Bueno, la literatura, una de las premisas prácticamente que tenían los escritores sin ser un acuerdo entre ellos, pero sí una postura que comienza con Cortázar, que dice o propone un lector diferente, no un lector que le den absolutamente todo delineado, claro, seguir la trama de principio a fin y ya, y gozar esa trama en esas condiciones. No, ellos requieren de un lector activo, un lector que también sume, reste, añade, que no solamente se contente con la palabra escrita en el texto, sino también la palabra que no está escrita en el texto y que posiblemente hace parte de la obra. Entonces, también nos esforzaron a entender unas categorías que antes solamente se manejaban muy de vez en cuando, pero no entrelazadas. Por ejemplo, la voz del yo. Hubo muchas novelas sentimentales donde aparece el yo. Y hubo la novela tradicional donde aparece el él. Y en las conversaciones común y corriente nosotros utilizamos el tú. Entonces, en la novela, Carlos Fuentes fusiona esas 3 voces: el yo, el tú y el él. Pero también a cada voz le da una función. Mientras el yo es el presente, y ustedes lo pueden ver perfectamente al inicio de la novela, él está hablando desde la sala quirúrgica o en el hospital o clínica donde se halla. Habla el yo. Luego aparece un tú que está en futuro, y verás y tendrás y averiguarás y serás tal cosa. Y luego aparece la otra persona, el él que está todo pareado, pero el él nos hace referencia al pasado. Entonces, esta combinación, el pasado, tú, futuro, y el yo presente,
crea una fusión en esta novela extraordinaria. No se debe uno dejar confundir por estas voces. Son narradores, pero todas, como lo explica al final el mismo libro, corresponde a un mismo ser. Eso es básicamente lo que hay que tener presente. Y lo demás es tener también, guardar cierto tipo de memoria de los hechos, de los eventos, y poco a poco irlos enlazando. Y al final, entonces se da la el hilo cronológico de todos los eventos, aunque nos los han presentado en fechas discordes. Es el lector quien tiene que más adelante unir esas fechas, darle sentido, y por supuesto lo tiene. Es una novela muy bien escrita, el plan es tremendamente estudiado, ahí hay una mente privilegiada, y el resultado es una obra que nos pone a pensar mucho, aún en este tiempo, en el 2020, nosotros que estamos en una pandemia y donde la muerte es algo presente en las noticias y en la realidad. Entonces, es una obra que hay que ponerle cariño, amarla y hacer el esfuerzo, seguir, no desfallecer. Eso es el consejo que le daría a esta inicial lectora, porque ella va a seguir, yo estoy seguro. Adelante. Elena, estás sin audio. Irma Susana Rueda. Sí, es un libro complicado de leer, no es fácil, es un poco laberíntico. Y María Victoria Ramos continúa: me gustaría que nos explicara un poco los cambios que da en la narrativa, porque a veces parece jugando con las palabras. Claro, Carlos Fuentes es también un conocedor del lenguaje y del lenguaje propio del México que quiere retratar, y perfectamente nos presenta escenas de la vida campestre. Por ejemplo, Carlos fue el protagonista en su finca, cómo trata a las personas, el mismo muchacho Lorenzo criado en la finca. Todo eso es muy propio de lo rural, pero también hay visos de la ciudad. Cuando está el yo, él recuerda el México presente, ese vivo, ese caótico. Y también está otras voces, las voces femeninas. Pero hay un ingrediente que hay que mirarlo con mucho cuidado, y es la fusión en el subconsciente de los hechos. En el subconsciente pues se altera un poco la realidad, pero es parte de la realidad. Y además hace otro juego que es muchas veces desubicador, y es poner en el mismo subconsciente las dos mentes aquí especiales, la de la esposa y la de él, ambos figurándose lo que pasaría si de pronto afrontaran la verdad y se dijeran que se quieren. El problema en el fondo es esa reticencia a admitir el otro como su verdadero compañero de vida, y eso crea una cantidad de problemáticas mentales, y la única forma de presentarlo es a través del subconsciente. También nos presenta cosas ilusorias. Por ejemplo, al principio de la novela nos enteramos de cómo él comienza a pertenecer a estos bandos de guerrillas o de grupos armados, y conoce a Regina, su gran amor, y por Regina es capaz de abandonar a un soldado que está herido, es capaz de abandonar la tropa y quiere regresarse. Por fortuna
quien le acompaña o lo encuentra, lo salva prácticamente y lo trae al pueblo. Y en el pueblo ya el grupo de él ha dominado al otro grupo. Pero se encuentra a la entrada del pueblo un desmán que cometieron los enemigos. Y no pudieron entrar al cuartel, pero se aprovecharon de la población civil y ejecutaron, colgaron a 10 o 12 de estas personas. Y entre ellas reconoce él a Regina. Luego, pues Regina fue ajusticiada, una inocente. Y él, más adelante, nos hace ver que Regina aún vive, como que aún vive. Vive en su recuerdo, por supuesto, vive en su añoranza, vive en su perdición, porque se ha tomado alcohol también. Y a uno se le pasa el detalle de que Regina murió. Y por lo tanto, el amor de él por Regina finalizó. Y eso también lo va a marcar en el futuro. Son detalles que en la lectura pues aparecen como son claros con una lectura profunda, pero son vagos en una lectura superficial o ligera. Entonces hay que leer no una, sino 2, 3 veces y gozarla. Es un buen libro. Gracias a las personas por sus preguntas, muy interesantes. Aquí hay otra pregunta muy interesante también, Rafael, y es Irma Susana Rueda. Ella dice, ¿el escritor qué persigue con ese estilo que mezcla presente y futuro y exterior e interior del personaje? En mi limitada manera de ver la pregunta, primero que todo, yo creo que esa fusión de las 3 personas en un solo ser es la fusión de todos nosotros. Freud lo descubrió, es el presente, que es la realidad, que es el momento consciente, es el subconsciente, y por otro lado está el id o el ello, que es todos aquellos elementos que están detrás de nosotros y que han constituido toda una tradición de conocimiento y de miedos, de fobias, de esperanzas. El temor al fuego, por ejemplo, es general en toda la población. Los niños le temen, pero quieren jugar con el fuego. Perdón, el temor a la oscuridad. Le temen a la oscuridad y necesitan el fuego, pero el fuego es peligroso. Entonces, poco a poco el niño va acostumbrando de que hay que respetar el fuego, porque el fuego de alguna manera aleja la oscuridad y la oscuridad le produce a él zozobra. Entonces, todo eso está en el id. Mientras que fue lo mismo que les pasó a la humanidad en su desarrollo. Cuando no había el fuego, yo creo que el temor era inmenso. Cuando aparece el fuego, ya hay un respiro, pero no lo conocían y el fuego tuvieron que respetarlo. Entonces, ese conocimiento que ha pasado de la humanidad a todos los seres está en el id. Y es más o menos lo que plantea, juzgo de una manera muy abierta, de pronto Carlos Fuentes, un solo personaje, 3 visiones, un solo ser. Y ese ser, de alguna manera, es el nosotros también. Yo soy así. En una situación tremenda, yo creo que aparecen esos 3 elementos, el recuerdo o la memoria, aparece el qué será, sobreviviré, viviré más, el futuro, y aparece la realidad, el yo, y ahora qué me están inyectando. Todo eso es parte de la realidad y fue magnífico. Y fue la manera, como explicaba en la pregunta anterior,
de los escritores romper con lo que se venía escribiendo, imponer un nuevo modelo. Gracias, Irma. Bueno, yo creo que lo has dicho un poco fraccionado, pero centrándonos en la muerte de Artemio Cruz, ¿cómo debemos recibir y analizar la novela? Yo que sí, tiene toda la razón, ya hemos hablado un poquito lo anterior. Primero, de la manera, siempre he recomendado leer el libro de forma espontánea, captar lo que yo pueda captar, no ponerme a tareas imposibles. Entender un libro lleva toda una eternidad. Un libro es una obra que está ahí, está para ser leída, y cada lector le da su propia interpretación, y la interpretación que le dé es válida. Entonces, no afanarse. Yo no entendí el libro como lo entendió Pedro, como lo entendió María. Pedro y María tienen un bagaje cultural diferente a usted. Pedro y María tienen una experiencia de vida diferente a usted. Pedro y María tienen una experiencia X en lectura. Ellos lo entenderán a ese nivel. Pero usted, iniciado, usted experimentado, usted gran conocedor, déle el valor, y si lo puede compartir, excelente. Pero no trate de imponer a nadie nada. Una lectura es sencillamente un hecho entre el texto, usted y el autor. Es una conversación que se sostiene, y ahí ya cumple. Que lo entendió a media, excelente. Que entendió una cuarta parte, está bien. ¿Por qué preocuparnos? Hay que gozar la literatura. Es el arte es para gozarlo. Lo mismo sucede frente a una pintura, frente a una escultura, Algunos le dan detalle, incluso algunos le inventan detalles que no tiene. Entonces, ¿para qué sufrir? Gocemos. Gracias. Sí, ahí sí entro yo, ¿no? Ahí entro yo porque yo soy ese tipo de lector, o sea que definitivamente no podemos ser lectores pasivos, tenemos que ser totalmente activos Excelente, en redondea muy bien, así es. Bueno, ¿cómo entender o enlazar las diferentes fechas que encabezan los capítulos y que no siguen un orden cronológico? También había mencionado algo al principio al respecto. ¿Sí? Sencillamente leer el libro en la secuencia que aparece el texto, es decir, no alterarlo, no ir de la página del primer capítulo y luego ir al último capítulo, como propuso alguna vez Cortázar. Cortázar sí pedía que se saltaran, que fueran de tal capítulo a tal capítulo, en un juego artístico. En este caso leemos, acumulamos información, y cuando se llega a la última palabra del texto, cuando se llega prácticamente al fin de la novela, entonces hay el ábrate sésamo, está el tesoro. Allí se nos ilumina todo y entendemos el origen de este, y ahí sí lo podemos llamar pobre hombre, en el sentido de que tuvo una vida muy difícil desde su nacimiento, y que realmente no fue comprendido, solamente hizo lo que tal vez muchas personas hacen, aprovecharse de las circunstancias, escalar posición, tener poder, pero jamás tuvo de pronto satisfacciones más allá, mucho más trascendentales que el simple dinero. Entonces, seguir las fechas tal como aparecen en el libro, que al final, repito, se clarifica todo. Entonces, es decir, nosotros vemos al principio el hombre adulto mayor próximo a morir, y en la última página vemos el niño naciendo de Isabel Cruz. De ahí viene el apellido Cruz de él. Sí.
Antes de pasar ya directamente al libro, Esperanza Moreno tiene esta inquietud. Dice, leí que la novela tiene 3 tiempos. Yo solo identifiqué el tiempo histórico. No encontré el tiempo de la novela ni el tiempo mítico. ¿Cuál es el tiempo de la novela? Bueno, son preguntas muy difíciles. Ahora, hablar de tiempo mítico, hablar de tiempo, tendría que conocer yo la base de donde procede el concepto. Yo sencillamente, y repito, quiero ser de una manera honesta, no puedo responder la pregunta cuál es el tiempo mítico ni la otra, el tiempo. Lo único que puedo decir que el libro condensa la vida del nacimiento a la muerte de Artemio Cruz, que en el trasfondo se presenta también 3 aspectos propios de la época que le correspondió vivir: la situación anterior a la revolución y la posrevolución. Eso en el trasfondo histórico. Y en otros elementos yo no me atrevo a discutir. Ahora, puede hablarse también de tiempos psicológicos y de otros tiempos. Esas son categorías que la crítica ha empleado y que yo tendría que tener la base crítica a mi lado, leerla para interpretarla y poderle dar una respuesta acorde a estas preguntas que son muy, muy, muy interesantes y que en este caso yo digo no puedo responderlas. Gracias, Rafael. No escuchamos, Rosabel. No escuchamos, Rosabel. Ahora me pasó a mí. ¿Cómo mirar la figura de la mujer en la novela? Bueno, la figura de la mujer es de lo más impactante tal vez dentro de la novela, y yo creo que a las mujeres les llega con mucha atención la actitud de Teresa, la actitud de Catalina, la actitud aún de la nieta, la actitud de Lilia, la actitud de la otra amante, la actitud de Regina. Dentro del contexto cultural de la época es el papel que les correspondió. Era muy propio en la época optar el papel de amante, ser atendida por un hombre normalmente mayor, con dinero, a cambio de mi juventud, a cambio de mi compañía. Y lo hacían de una manera tal vez forzadas por la realidad, la situación social. Pero también en el caso de la esposa, ella se vio obligada por el mismo padre a casarse con él, sabiendo quién era él, y justo no le perdona que le hubiera quitado las tierras, que le hubiera quitado todo. Y eso era el conflicto que ella tenía. Por un lado, tal vez la llenaba pasionalmente de noche, pero de día, y hay que entenderse simbólicamente, a la luz, ella no podía perdonarle la usurpación del nombre del hermano y de la información que obtuvo de él para aprovecharse de las tierras de ellos y de las riquezas. Entonces, ahí tenemos una situación interesante que en el libro, por ejemplo, y la pregunta viene muy bien, en ningún momento se habla de educación de la mujer. Iban a la universidad, fueron al colegio. Posiblemente la realidad es que durante la revolución las niñas que estaban en los conventos o que asistían a los colegios las tuvieron que sacar y quedaron a la deriva, es decir, sin educación. Después vinieron los reajustes y no hubo tiempo para reformar estas mentalidades. Aunque la Revolución Mexicana en su constitución comienza a hablar
de libertad, comienzan a hablar de igualdad. En la realidad, y es parte del libro, que hay un mensaje, es que esto no se dio. El Artemio es uno de los cientos de personas que en todos los estados se han aprovechado de las circunstancias y han sacado beneficio en sus negocios. Y la educación no aparece la educación de la mujer. Y curioso que Lorenzo tampoco fue educado. Lorenzo fue educado en la parte agraria, en el campo. Y entonces, ahí en la novela se nota que la mujer no tiene un grado de educación, sigue dependiendo del hombre. En el caso de la esposa, primero fue el padre, luego es de este esposo. Y cuando ya tuvieron poder económico, él tenía poder económico, ¿cómo satisfacía tal vez esas necesidades de ser en compras? Se iban de compra con la hija. Entonces, son los vacíos. Por fortuna, la mujer del año 2020, del año 2020, debe ser diferente. Debe ser una mujer formada, una mujer que debe tener claro cuál es su lugar en la sociedad y cuál es su lugar en el hogar y cuál es su papel como mujer y como persona en un grupo. Muchas veces en los grupos la mujer pierde el sentido y se deja llevar por una cantidad de elementos al lado y cae en muchos roles que conscientemente no está de acuerdo. Hablo, por ejemplo, en fiestas donde la mujer es vista solamente en el plano de mujer sexual. Entonces yo creo que sí, que hay que mirar a la mujer muy bien dentro de la novela y no juzgar a primera vista. Está representando un poco la situación que vivió la mujer, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica, y que por fortuna, luego de que fue a la universidad, hoy tenemos mujeres tan importantes dentro de la política, como en la educación, como en la salud. Eso es meritorio. Cierto. Rafael, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los temas principales que plantea la novela? Bueno, yo pienso que el tema principal es el poder centrado en un hombre, digamos, arribista. Pero ese poder queda solamente centrado en la parte tal vez económica. Y esto lo vemos muy bien en la última fiesta que hace el hombre de Navidad, que aparece ahí un capítulo el 31 de diciembre, no recuerdo ahorita el año. Es la fiesta de San Silvestre. Y él en su trono, allá sentado, disponiendo de los licores, de lo que se servía, de lo que se hacía, e interiormente criticando a quienes venían, que es más o menos un reflejo de lo que es la sociedad hipócrita. Y todos le rinden alabanza. La pobre mujer, la amante en este caso, que le tenía la casa, es maltratada físicamente. Y sin embargo tiene que salir a poner cara de señora a sabiendas de todo lo que pasaba. Pero fue un papel que ella quiso jugar y jugó. Y termina de alguna manera en esa situación. Eso sería uno de los temas, el poder. Pero yo he mirado otro y es en relación el amor. Porque sí se habla de una relación amorosa entre Artemio Cruz y su esposa, que funcionaba muy bien, como expliqué antes, de noche en la parte pasional, pero en el entendimiento, a la luz del día, a la luz de la razón, nunca funcionó.
y él en su lecho de muerte no las ve ni como la esposa ni como la hija, sino como Teresa y como Catalina. Entonces ahí está un plano que tampoco pudo llegarse a concluir. Esa falta de unión entre una pareja, que es unión, que es comunión. Hubo unión, pero no comunión. Elena creo que tiene... Rafael, sí, yo me pregunté todo el tiempo del libro, ¿Artemio Cruz fue feliz? Yo creo que, como sucede en muchas de las grandes novelas, la felicidad no es un estado permanente, es un estado, y eso lo han dicho muchos sociólogos y psicólogos, es un estado que nos permite gozar el momento, por ejemplo, cuando estamos realmente unidos en familia, que nos perdonamos, nos chanceamos, jugamos, hacemos de todo y nos perdonamos. Ahí estamos plenos y sabemos que el día que comienzan a despedirse, vamos a sentir algo, nos dejan. Yo creo que ese es un momento de felicidad. En la novela no se ve nunca un momento de felicidad entre ellos. No se ve. Y el único momento de la novela en que él fue feliz fue cuando no tenía nada, cuando conoció a Regina, cuando amó a Regina, cuando se amaron pasionalmente, y que está de forma erótica muy bien desarrollada en la novela, al principio de la novela. Ese amor erótico que existía entre los dos, esa comunión, ese me voy pero me espera, eso yo creo que fue algo muy bello en la vida de este personaje que tenemos que es ficción, ¿no? Tenemos que entender que es ficción, no es realidad. En esta ficción, ese personaje pudo ser feliz en esa etapa cuando no tenía nada y estaba expuesto a todo. Incluso, como lo expliqué, a abandonar el ejército por el amor de Regina. Eso es convivencia, eso es entrega, eso es pasión, es todo. De ahí en adelante nunca más podrá ser. Con Lilia la llevaba de vacaciones y delante de las narices le jugaba sucio. La otra señora con la que fue a París, conocedora de arte y todo, le enseñó, y yo creo que pudieron haber funcionado. Incluso le propone que abandone a la esposa y él le dice que no. Entonces aquí entra también el juego de las apariencias. A él no le importaba en ese momento tanto la mujer como tal, sino el momento en especial que le brindaba. Entonces yo creo que en ese plano es otro tema. También, por supuesto, está la gran crítica, una crítica que viene desde, pasando desde un escritor a otro, la revolución vista como un fracaso. La Revolución Mexicana, en su mentalidad, en su constitución, en su concepción, tenía propuestas muy claras de liberación, de entregar la tierra al campesino. Pero Juan Rulfo nos han dado la tierra. Ese magnífico cuento donde los campesinos van en busca de una tierra que les dieron, y es una tierra estéril, porque los grandes terratenientes que ahora eran pro gobierno se han quedado con las tierras fértiles. Entonces esa es la traición. Sí. Entonces, todo eso está allí implícito. Entonces, digamos que hay tres temas: el poder centrado en una persona arribista, está el amor fracasado en esa misma persona, y un trasfondo histórico, político, crítico de un fracaso de la revolución, no por la Constitución misma, sino por las gentes que implementan las constituciones, implementan las leyes. Serían esos los tres temas. Sí, Consuelo Ardila dice, no nació para ser, sino para tener.
Es una reflexión que valdría la pena ampliar. Todos nacemos para hacer algo. Desde el momento en que nacemos tenemos esa propiedad de estar, de existir. ¿Pero qué es existir? Yo creo que es ir llenando poco a poco la vida con pequeñas y grandes acciones, con pequeñas y grandes frustraciones. Solamente que en ese trayecto algunas mentes se ubican que la razón de la vida es tener. Y yo creo que cuando eso ocurre, van a tener éxito, van a tener, pero van a carecer de muchas otras cosas. Entonces sí, está muy bien, Consuelo Ardila, una reflexión que aprecio y que tiene que ver mucho también con los epígrafes con los cuales inicia el libro y que vale la pena revisar. Yo tengo acá, por ejemplo, de mí y de él y de nosotros tres, siempre tres, de Gorostiza, poeta Muerte sin fin, o la canción popular que cita, nada vale la vida no vale nada. Pues ahí tenemos, hay cosas que nos replantean qué pasa. Y hay que mirar, tal vez cuando tenga tiempo miramos los otros epígrafes, que son 5 epígrafes, que encierran toda una filosofía dentro del libro. Sí. No, hay tantos comentarios, pero ya le doy la palabra a Rosabel porque... Bueno, me imagino... Sí, Rafael, Dígame. No iba a decir señor. que me alegra mucho que haya mucha gente siguiéndonos. Ojalá que se sientan satisfechos y que, Dios mío, sí, que no los defraude. Claro que no, Rafael. Bueno, como trasfondo de la novela aparece obviamente la Revolución Mexicana. Hablemos un poquito más de eso. De hablar de la Revolución Mexicana es hablar también de libros. Se han escrito muchos libros sobre la Revolución Mexicana. Yo creo que para que quede una idea muy general, podríamos ubicar el origen. El origen o la causa es el porfiriato. Porfirio Díaz llevaba gobernando México por muchos años. Y vienen unas nuevas elecciones y él se postula y las gana. Al ganarlas, se inician los movimientos de revolución. Entonces, es ahí, en 1910, que entonces comienza el periodo de la revolución. Pero el periodo de la revolución se va a extender hasta 1920 y tal vez por ahí alrededor de unos 2 o 3 años, eso depende mucho del área, en donde entran en conflicto grupos que quieren el poder. El primero de ellos, Díaz, entonces trata de robarse las elecciones, se reelige y contra ellos se va a alzar Madero. Hay algo que se llama el Plan de San Luis y a Madero se van a unir otros. Finalmente, Porfirio sale, Madero es presidente. Pero luego, más adelante, comienzan también grupos en contra de Madero, criticando que había traicionado, y se vuelve una confrontación mucho más fuerte entre ellos. Por ejemplo, en la novela se nota, por ejemplo, que están peleando 2 bandos, el bando de Carranza y el bando de Pancho Villa. Son 2 grupos que quieren el poder. Y así va a seguir. Unos suben, otros bajan, y viene luego una situación que también se refleja en la novela. En un momento dado, Artemio Cruz entra en discusión, él es representante municipal y tiene cierto voto y quiere entrar en la política. Y comienza una etapa en donde
ya se separó, según la Constitución, la Iglesia del Estado. Pero los curas, todo lo que es la parte religiosa, se alza en armas y comienza una guerra que se llama la Guerra de los Cristeros. Y esa va a demorarse un tanto tiempo. Nosotros lo vemos esto en varias novelas, en varios elementos donde está presente la lucha entre la Iglesia y el Estado. Finalmente, el Estado es Estado y en México se separó la Iglesia del Estado. Sí. Y se ha respetado ese pacto y ahí sigue así. Por eso hay que ver muy bien las noticias y cómo va sucediéndose los hechos en México. Viene después un elemento que pasó ya la revolución. Y al pasar la revolución comienza el PRI, que es el Partido Revolucionario Independiente, a tener hegemonía. Y durante el PRI también aparece la corrupción. Y es en ese elemento donde aparece Artemio Cruz, involucrado con contratos con compañías norteamericanas, sacándole dinero a ellos y usando su influencia en el poder. También está que él maneja los medios periodísticos, algo que nosotros no hemos hablado acá, y es el factor importante de los medios de comunicación. Nosotros leemos El Tiempo, El Espectador, leemos Semana, leemos aquí, pero ¿cuándo nos hemos preguntado quién maneja esos diarios? ¿Quién es el propietario? ¿Cuál es la filosofía? ¿Qué pretende sembrar en el lector común? Entonces, es ahí que también está, de alguna manera, denunciado en esta novela la corrupción. Corrupción que, en mi opinión, ha ido en forma galopante en toda Latinoamérica. No hay nadie que se salve. Terriblemente, muy, muy difícil. Es un flagelo muy, muy grave, muy grave. Bueno, eso sería. Para completar lo que estás diciendo, Milena García dice, es la historia de México. Y Irma Susana Rueda comenta, es triste comprobar que toda revolución lleva a repetir los mismos defectos del sistema que se suplanta. Y aquí vemos el despojo a los pobres, campesinos que se supone eran los beneficiados de la revolución. Y María Consuelo Ardila comenta, y el cambio de los que hacen la revolución. Toman los defectos de los que los critican y así sucesivamente. No, es más, es decir, en la realidad, y ahí se ve, por ejemplo, cómo una idea es traicionada. Yo estoy defendiendo tal cosa, pero si veo posibilidades en el otro bando de ascender, lo hago. Eso hizo Artemio Cruz. Él estaba en un bando, pero le ofrecieron la posibilidad de tener influencia en el otro grupo y lo hizo sin ningún tapujo, sin ningún remordimiento, porque esa es la actitud de la revista. Es la actitud, y no quiero generalizar, pero de muchos de nuestros representantes políticos. Aquí hay otra cosa que dice Irma Susana, esa guerra de los cristeros tiene mucho que ver con la masonería imperante en los diferentes gobiernos. Bueno, la masonería es otro tema y por supuesto estaba involucrado en todo esto. Simón Bolívar fue masón, Santander fue masón. En un momento dado, casi todas las personas intelectuales eran masones, y lo eran porque era un conducto para conocer la ciencia, el conocimiento, tener acceso al conocimiento. No era realmente un rechazo a las creencias en sí cristianas, pero la iglesia lo interpretó de una manera así, lo popularizó y se ha creado un ambiente que todavía es un poquito
negativo, un tanto subterráneo hacia una persona que es que tiene esta orientación o que está dentro de estos grupos. Pero hubo una necesidad de conocimiento y el único conocimiento que se conociera era a través de las masonerías, que eran grupos organizados de conocimiento específico y que ayudaban y aportó mucho al desarrollo de la humanidad. Eso es todo. Pero la iglesia malinterpretó. Así es. Bueno, saltemos entonces a otra pregunta. ¿Qué papel cumple el hijo dentro de la novela? Lorenzo. Lorenzo es uno de los personajes más enigmáticos dentro de la novela porque realmente poco lo vemos. Sabemos, por lo que recuerdo así de grosso modo, es criado por la mamá hasta los 12 años. A los 12 años, Artemio se lo quita y lo lleva a su propia finca para criarlo como un granjero más, una persona de campo, que conociera los caballos, que conociera toda esta vida agro. Pero también ahí aparece un elemento y es el contacto con el mar. Y el mar lo que significa amplitud, el otro lado, y creo que hay un diálogo en donde comienza a germinarle en él que existe otras culturas y otros pueblos al otro lado. Y finalmente Lorenzo va a la guerra civil, va a España. Estando en España, se compromete con la guerra civil y muere en la guerra civil. Son unas páginas bonitas, preciosas, que nos recuerda de pronto a Hemingway, por quien doblan las campanas, en el cruce del puente y algo así. Pero tiene la particularidad de enlazar América con Europa en un tema que es la libertad, que es la revolución, porque allí también se estaba dando la revolución contra uno de los grandes dictadores de España, Franco. Entonces ahí hay un puente. La esposa jamás le perdonó, y este fue otro de los problemas que tenía la relación, que él le hubiera quitado al hijo, que de alguna manera por él fue que fue a Europa y por él murió. Entonces, su gran amor, el amor al niño, la destruyó cuando supo la muerte, y realmente no sabemos cómo reaccionó cuando supo la muerte, nunca aparece en la novela, pero sí sabemos que le guarda un rencor inmenso por haberse apropiado él de Lorenzo, de tomarlo y de exponerlo. Y Lorenzo también como símbolo puede interpretarse la juventud. La juventud debe estar pronta al cambio. Y eso tal vez puede verse allí un poquito. Bueno, eso es un reproche que yo siempre le hago a los guionistas cuando veo una película. O sea, ¿por qué matarlo? O sea, ¿por qué morir? ¿Por qué murió? Bueno, también acá la idea, y esto tiene que ver mucho dentro de la novela, y lo pensé en un momento dado. ¿Qué pasa si Lorenzo viviera? Lorenzo iba a heredar todo, porque la transmisión de mando seguía siendo patriarcal. Él le iba a ceder todos los bienes a Lorenzo. Pero como no se trata de la novela de mostrar una hegemonía, una saga, se trata de mostrar un fracaso, lo mejor era que muriera, para que no hubiera la sucesión de poder, porque si él estuviera vivo y aún muerto Artemio Cruz, uno diría, bueno, heredó todo.
Entonces, tiene razón en este sentido de que muera dentro de la novela, pero también su acto es simbólico, es entregarse por una causa que su papá no hizo. Su papá sí se fue revolucionario, pero él no llegó a sacrificarse dentro de la revolución. Por el contrario, puso en privilegio su amor por Regina. ¿Lo recuerdan? Entonces, aquí él cruza, va con su amor, va sufriendo, es el único que tiene un fusil y que tiene 2 balas y se expone a que lo maten, pero él dispara. Entonces, eso es simbólico. Entonces, también, y es un contraste con el papá. Bueno, voy a aceptar. Lo conversamos después. Porque de verdad, o sea, todas las muertes a veces dice uno, pero ¿por qué tienen que morir? O sea, ¿por qué no hay otra alternativa, ¿no? Por ejemplo. Pero eso que explicas ahí me parece a mí muy interesante, yo no lo había visto desde ese punto de vista. Elena. Él siempre se dolió de ser el responsable del destino de Lorenzo, dice María Victoria Ramos, y hasta el último minuto lo recordaba. Eso es verdad. Sí, sí, pues él también llevaba en su sentido de culpa. Claro. Y también el saber que quien va a heredar parte de su fortuna, porque él no les ha negado, hay un testamento, y en el testamento le ha dicho que lo ha tenido en cuenta a todos. De alguna manera es el yerno que no quiere tampoco. Entonces ahí es la contradicción y el dolor, ¿no? Sí. Aquí veo un comentario de Carmen Alicia Pinzón que dice: estoy sorprendida de las diferentes formas de analizar un libro. Carmen Alicia, sí, realmente un libro se puede analizar desde muchas perspectivas. Se puede sencillamente enfocarse en el valor lingüístico, el lenguaje. Se puede trabajar el valor psicológico, cómo afectan los hechos internamente a las personas. Se puede analizar desde la historia, se puede analizar desde la sociología. Entonces, son muchas las avenidas con el cual se puede analizar un libro. En esta tertulia, lo que estamos haciendo es de una manera global, mirándose el libro de una manera global y tocando diferentes tópicos, y normalmente es tratar de responder 3 preguntas. ¿Qué escribió el autor? ¿Cómo lo escribió? ¿Y para qué lo escribió? Eso sería, si podemos respondernos a nuestra manera esas 3 preguntas, debemos sentirnos muy satisfechos o satisfechas. Sí. Javier Andrés Vélez dice: excelente libro, no supe de él sino hasta ayer que me enteré del evento y lo busqué. Aún no lo he terminado, pero me tiene atrapado. Excelente. Lo que hemos dicho acá lo puede tener como en el atrás. Siga leyendo de la manera espontánea y con ese ardor que trae, llegue a la última página y entonces usted y todos nosotros lo aplaudimos. Si quieres leer el comentario de Irma Susana, que está relacionado. Pero es que primero me toca leer el comentario. Porque vamos a pasar ya sí, pero espérame un segundito, porque... Bueno, Irma Susana había dicho que llega un momento donde ellos se convierten en explotadores, maltratadores y despojadores. Y luego Gina Paola Ruiz, después de que hablan de la masonería, Gina Paola dice: por exaltar el conocimiento satanizan las masonerías. Y luego Irma Susana dice: al ahondar en las causas de la guerra de los cristeros, fue precisamente la intolerancia de los gobiernos masones de las prácticas religiosas, y fue ante el gobierno de Plutarco Elías Calles
se impusieron leyes que limitaban la libertad de culto y con ello la libertad de expresión, y el trasfondo era apropiarse los bienes de la iglesia. Y María Victoria Ramos dice, lo escribió para denunciar la corrupción de los pueblos sin democracia. Entonces ahí hay como muchas aristas. Sí, sí, no, es decir, como decía, cada libro propone una cantidad de ideas y en ese sentido de nosotros buscar, indagar, es que hacemos que el libro trascienda en nosotros. Ese es un trabajo muy laborioso, cada cual lo puede implementar a su propia velocidad y eso es adquirir conocimiento. Eso es lo sencillo, lo natural, que vayamos por diferentes fuentes, que miremos las cosas no tan superficialmente, que tratemos de analizar. Nunca podremos dar un valor total a un libro o un valor sumatorio, no, es un valor parcial y limitado por nuestras mismas capacidades, pero que en el esfuerzo que hagamos por entenderlo, por trascenderlo, ganamos todos, nos enriquecemos. Eso es el hecho de la lectura. Gracias, Rafael. Bueno, ¿tiene sentido la novela para el resto de Latinoamérica y para el mundo? Es decir, ¿logra ser la novela universal? Yo creo que sí. Mire que hemos hablado, por ejemplo, de la corrupción. La corrupción es un problema, decía yo, no únicamente de nuestro país, sino de toda Latinoamérica, con diferentes grados, con diferentes olores y esencias. Porque cada estado le da sus propios matices, pero es un problema que está en Europa, en algunos países mucho más controlado. Entre más culto un pueblo, yo creo que le exige mejor a sus representantes. Y eso es uno de los puntos, la educación. Cuando tengamos una educación de fondo, una educación que privilegie el bien común al bien particular, yo creo que se comienza a borrar estos deseos de tener, de acumular tanto dinero, tanto poder. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo me he preguntado, si tenía tanto, ¿por qué sigue robando? Y esa es la palabra, robar. Y sabemos que podemos mencionar nombres directos. No se contentaron con adquirir lo suficiente para vivir holgadamente. Quieren más, a expensas de necesitados. Y todo el problema es la educación. Un pueblo que reciba educación propia, educación que forme, educación que libere, educación que permita que cada ciudadano pueda obtener su propio pan y hacer su propia vida y tener para gozar unos días. Es un pueblo que avanza, y los ejemplos están en Escandinavia, pero hasta que no nos pulamos, no podemos ver tal vez un mejor mañana. Soy pesimista en ese sentido, aunque creo que la humanidad cambiará poco a poco. Así es. Bueno, ese tema de la Revolución Mexicana es pues muy amplio. Sí, sí. Y la novelística de la Revolución nos trae y nos lleva a muchas obras. ¿Sí? ¿Qué obras nos apoyan esto que estamos leyendo? Y a futuras lecturas, ¿qué libros podríamos abarcar? Porque es que este tema de la Revolución también no solamente es histórico, sino que también hay demasiada literatura y demasiado mito alrededor de todo esto.
Bueno, tenemos que el tema de la Revolución Mexicana ha sido tratado por muchos autores. Por ejemplo, recuerdo una novela que leí hace mucho tiempo y que me gustó mucho, de Agustín Yáñez. Se llama Al filo del agua. Está también las obras que leímos, o la obra que leímos en la tertulia de Elena Poniatowska, Hasta no verte, Jesús mío, que es una novela magnífica, muy bien escrita por Elena Poniatowska. Al inicio de la revolución hubo una persona que escribió una novela en medio de la revolución, y la novela hoy es realmente una joya. Se llama Los de Abajo, de Mariano Azuela. El mismo Rulfo, de alguna manera, toca el tema, por ejemplo, en Pedro Páramo. ¿Quién es Pedro Páramo? Era uno de esos grandes terratenientes que abusaba de todos. Y este es un tema un poco pre-revolucionario. Y en la novela de Pedro Páramo se anuncia cuando llega la guerrilla o los bandos, entran al pueblo y se van. Y él les paga para que no le hagan nada. Entonces, todo esto está dentro de la novela. Y hay otras. Yo recuerdo 2 volúmenes que publicó Aguilar, la edición de Aguilar, 2 volúmenes. Cada volumen era de unas 2.000 o 3.000 palabras, de hojas, y se llamaba La novela de la Revolución Mexicana. O sea, cientos de libros sobre la revolución se han escrito, y pues de ellos unos son grandes obras, y otros tocan el tema, y cada uno, me imagino que también, como hacemos en la tertulia, cada cual da su propio punto de vista de la revolución y escribe su propia novela de la revolución. Los hay desde los que sufrieron, y ahorita se me viene, por ejemplo, como Agua para Chocolate, que también habla de la revolución, puesto que una hija se va, Gertrudis creo que se va de guerrillera. Y todo esto es literatura. Entonces, tenemos obras que se escribieron dentro de la revolución, inmediatamente pasada la revolución, y se siguen escribiendo en la actualidad, porque la visión van cambiando y los elementos van cambiando. La muerte de Artemio Cruz se escribió en 1962, y después hubo otras obras. Entonces hay bastante. Y yo creo que podríamos intentar, si lo permite el Centro Colombo Americano, reunirnos otra vez en próximo mes y leer una novela pequeñita, y que ya le mencioné que es bonita y que se consigue, porque ese es otro de los elementos, es que se consiga dentro de la circunstancia en la cual nos encontramos. Es la que mencioné, Los de Abajo, de Mariano Azuela. Entonces, sería ese el próximo libro. Tengo acá de pronto otros libros, El Águila y la Serpiente, de Martín Luis. Martín Luis escribió varias obras sobre la Revolución Mexicana. Tengo una autora que a mí me gustó en la parte literaria por esa visión desde infantil de la revolución, Nelly Campo Abello. Nelly Campo Abello tiene Cartucho, y creo que fue de Cartucho que yo leí un libro, un cuentecito sobre la coronela, una coronela que mandó matar Pancho Villa porque estaba jugando sucio con un soldado. Entonces, todo eso son visiones. Hay otra obra, El Rey Viejo, de Fernando Benítez, también ha sido señalada como una buena obra, pero de todas ellas, Al filo del agua me gustaría, pero es extensa y además no sé si es fácil de conseguir. Y
está la de Mariano Azuela, los de abajo, que es de fácil adquisición. Incluso yo la vi en el portal que hay de Mariano Azuela. La Fundación Mariano Azuela la tiene ahí y yo la vi allí en ese portal. Entonces, de fácil seguimiento. Y eso sería ya para hablando para el próximo encuentro. Septiembre. Perfecto. Qué pena. Septiembre, el mes de salas abiertas. Sí. Bueno, yo tengo una cantidad de preguntas, pero me toca irlas tachando porque obviamente tocan los temas, entonces para no repetirnos. Entonces, Elena, quedamos en tus manos a ver si tienes por ahí algún otro comentario. Aquí hay un comentario de María Victoria con el que estoy totalmente de acuerdo, y es que el libro, volviendo al libro de Artemio, nos muestra el autoexamen de una vida al final de ella. Esto pues es una cosa que a María Victoria le parece magistral, a mí también, y creo que con Rafael lo habíamos comentado, que si será que todos tenemos tiempo de hacer un autoexamen. La idea no es mía, la idea circula y es de conocimiento general en muchas personas que practican medicina han contado experiencias que han vivido, aquellas personas que han entrado prácticamente en una muerte y han regresado, y más o menos coincide en que sí hay como un repaso de la vida, y esto es lo que sucede en la muerte de Artemio Cruz. Aunque aquí la muerte de Artemio Cruz parece que la muerte es en un día, ocurre en un día, va poco a poco decayendo. En aquellos es el instante de separación, y que en ese instante pasa toda la vida. Sea como fuere, la verdad es que el libro hace ese repaso, y estoy muy de acuerdo con las opiniones de Elena y de María Victoria. Pero, repito, vuelvan a los epígrafes. Aquí, por ejemplo, él también, el autor Carlos Fuentes, en el epígrafe, cita a Calderón de la Barca en el Gran Teatro del Mundo y dice: hombres que salís al suelo por una cuna de hielo y por un sepulcro entráis, ve cómo representáis. Haciendo un poco eco, cada uno de nosotros en esta vida es un actor que representa un papel. Entonces la pregunta es, ¿cómo estoy yo actuando? Es mi papel. ¿Estoy haciendo bien mi representación? Porque al final, ¿qué queda? Lo que pasa es que algunos repiten las líneas. Como repetir los errores. Pues sí, Rafael, de ellos se aprenden, dicen, ¿no? Sí, claro. Esperanza Moreno está preguntando que qué género o a qué movimiento pertenece la novela. Lo dijimos al inicio, más o menos, se ha ubicado no como un movimiento propio, sino como un estado de la literatura, que es la década del 60, donde todas estas luminarias produjeron grandes obras que centró la atención de Latinoamérica, de Europa, de Estados Unidos, de Asia y del África en nuestros escritores. Fue el reverdecer de la literatura latinoamericana. Es un momento prodigioso, es un momento maravilloso, y ponerlo bajo movimiento del boom de pronto es equivocado, solamente que se da. Y gracias por la pregunta, porque quería decirles algo que leí ahí en el libro de Mi historia personal del boom. Donoso hace un recuento de cómo era la publicación de los libros antes de esta década. Realmente en las ciudades capitales se publicaban ciertos libros, pero las cantidades eran, digamos, de 1,000, 2,000, 3,000, y estamos hablando de una gran tirada de libros. Cuando se publica 100 años de soledad,
en México, en Argentina, en Colombia, en España, al mismo tiempo se produjeron ediciones multi libros. Eso también es una revolución que se da en esta misma época, cómo las editoriales comienzan a producir libros en cantidades nunca antes visto. Entonces, eso es también parte de esta situación, de esta época. Y hoy en día, pues hay grandes editoriales que están acaparando todos los libros realmente y se están reduciendo. Hay monopolios. Desafortunadamente, caemos en otro ciclo que limita de alguna manera al pequeño librero. Bueno, como siempre, una charla deliciosa. Elena. Yo quería hacerle una última pregunta a Rafael. Carlos Fuentes, para usted, ¿es un escritor que se inclina hacia la novela costumbrista o no? Muy alejado de la novela costumbrista. Él le impone una nueva manera de narrar. No quiere decir que no toque el tema campesino, que no toque el tema de la ciudad, no, o que se centre en la ciudad únicamente, no, él toca estos temas, pero con una visión completamente diferente al costumbrismo. Recuerde que el costumbrismo quería pintar una escena normalmente de la vida campestre y la describía con detalles, cómo se vivía, cómo se comía, cómo se preparaban las cosas, y de esa manera daban a conocer a otras latitudes cómo se hacían las cosas en un lugar. Lo mismo pasó con la pintura, una cantidad de pintura de tipo enfocada hacia el agro, hacia el campo, y que se fue extendiéndose hasta que evolucionó en unas formas diferentes ya en la década de 60 y 70 con Dalí, Picasso y todos estos grandes pintores, Matisse. Todo eso ya es una evolución, es decir, todo va pasando por etapas y desarrollos. El costumbrismo se desarrolló también finalizando prácticamente el siglo XIX y estamos acá después, 60 años después. Claro. Ha pasado bastante tiempo. Nivia Estela Sanabria comenta, cuando le dieron el Nobel a García Márquez, Fuentes también dijo, ese premio me pertenece también a mí, porque yo también soy del boom. ¿Eso es una anécdota? No, tiene toda la razón. Usualmente, y esto yo lo veo de una manera global. Repito, en la década del 60, desde muchos países, muchos escritores hicieron esfuerzos por renovar la literatura que se hacía, y lo lograron con creces. Lo hizo Vargas Llosa, lo hizo Cortázar, lo hizo Carlos Fuentes, lo hizo García Márquez. Escritor García Márquez, pero también lo hizo Donoso, lo hizo Onetti, lo hizo, antes lo había hecho o trabajó muy bien Miguel Ángel Asturias, que incluso en un momento dado tildó de plagio la obra de García Márquez. Rulfo trabajó muy bien, entonces, es decir, fue un esfuerzo que fue creciendo, que fue pasando y que se desarrolló y que dio un impacto tremendo, tan tremendo que la Academia de Suecia se fijó en la literatura latinoamericana y se fijó en García Márquez porque era tal vez
de lo más, de lo que impactaba más en ese momento. Y a él le concedieron el premio Nobel. Pero este premio Nobel debió ser de alguna manera compartido con todos estos grandes escritores. Otro que lo merecía y que por fortuna logró recibir el premio Nobel de Literatura fue Mario Vargas Llosa, pues años después. Carlos Fuentes, cuando recibe el premio Cervantes, está en capilla para recibir el premio Nobel, porque normalmente quien recibe el premio Cervantes lo nominan para este otro gran premio. Entonces sí, tenía cierta razón. Clarita Blanco de Galvis comenta: el manejo del tiempo en Carlos Fuentes es a otro nivel de lo hecho antes que él. Carlos Fuentes nos enseñó que se podía escribir en varios tiempos sobre una misma página. ¿Cierto? Muy bien, gracias Clarita. Un aporte maravilloso. Bueno, yo me estoy despidiendo ya. Y para despedirme, yo quiero que piensen en la letra de la canción ranchera mexicana. La vida no vale nada, no vale nada la vida. Muchas gracias, Rafael. Una feliz tarde. Que disfruten. Muchas gracias a todos por asistir. Inmensas gracias a quienes siguieron esta charla. Claro que sí. Gracias por seguirnos. Recuerden que pueden volver a ver esta charla cuando guste. Está disponible en la página del Facebook, @ColomboBNC. Bueno. Muchas gracias a Diego. Muchas gracias a todos. Que está entre bambalinas. Rafael, buena tarde. Chao. Que estés muy bien. Chao. Lo mismo.